Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Manzano y este es el trabajo de la actividad 2 para el doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano de la asignatura Educación, Valores y Ciudadanía. Bueno, pues el objetivo de esta presentación es que se desarrolle una reflexión sobre la educación entendida no solo como una transmisión de contenidos, sino como un proceso formativo que moldea el juicio ético de las personas y con ello la calidad de vida social y de las instituciones. El objetivo es analizar cómo la educación puede formar capacidades éticas que permiten ejercer la libertad con responsabilidad, participar conscientemente en la vida social y sostener una ciudadanía orientada a una vida digna y a instituciones justas. Para ello se van a analizar tres autores y cuatro lecturas. Y estos autores, Dewey, Nussbaum y Sen, parten de tradiciones distintas, pero se unen en un mismo diagnóstico. Y es que las sociedades se debilitan cuando la educación se reduce a solo instrucción técnica, em, a una identidad acrítica o también a una acumulación de recursos. Eh, en este recuento de pensamientos, eh, pienso que se pierde lo esencial cuando no se decide con criterio. Entonces, bueno, pues las lecturas permiten pensar en educación como un lugar donde la capacidad se transforma o se deteriora. Bien, la primera lectura es de Dewey, quien este autor sostiene que como ideas centrales que la democracia no solo se sostiene por leyes, sino por ciudadanos con juicio práctico. La educación, por lo tanto, pues no debe limitarse a transmitir normas, sino también a organizar experiencias que obliguen a pensar, deliberar y asumir consecuencias. Pensar también como una parte de una sociedad y cuáles son las responsabilidades que tenemos funcionales en esta sociedad. De tal manera que la ética no se memoriza, se ejercita. Desde esta perspectiva, pienso que las decisiones responsables surgen cuando pensar antes de actuar es una práctica habitual y no solamente una exigencia ocasional. Bien, Nussbaum es el segundo autor, advierte que una sociedad puede ser eficiente y aún así éticamente frágil. Es decir, cuando solamente es productiva, pero no tan funcional y también no une diferentes aspectos más que alguno, como vuelvo a repetir, la productividad y el generar riqueza. Cuando la educación se centra solo en esto, en productividad, pues se empobrecen capacidades esenciales para una vida digna. Es decir, pues no embonan las personas en la sociedad de manera correcta. Y pues la propuesta del autor es pues muy concreta y es formar pensamiento crítico e imaginación moral. Es decir, la capacidad de comprender al otro y de anticipar el impacto de las propias decisiones sobre todo el contexto que nos rodea. Sin esta formación, el conocimiento técnico pierde orientación humana. En la siguiente lectura del mismo autor, eh, en los límites del patriotismo, señala algo bien interesante, y es cuando la pertenencia sustituye al juicio, entonces la ética se debilita. La educación entonces debe formar ciudadanos, claro, capaces de reconocer también límites morales, incluso frente a su propio grupo, es decir, a gente de su país, de su sociedad, de su comunidad. Este planteamiento explica por qué muchas decisiones incorrectas se justifican en nombre de la costumbre, de la lealtad o la presión social o de una inteligencia colectiva, ¿no? Sin criterio ético, entonces la pertenencia deja de proteger y se comienza a distorsionar. Para mi investigación, bueno, pues yo lo que veo y la aplicación de este autor es que muchas veces la presión social genera un conflicto en la decisión de las personas. Sabemos qué es lo correcto o incorrecto. Muchas veces tienen bien conscientes eso los operadores,
pero no realizan las decisiones adecuadas debido a que, al que dirán o a la presión de la misma grupo de operadores. Bien, el siguiente autor, Zen, eh, replantea el desarrollo como una expansión de libertades reales, no solo como un crecimiento económico. Su aporte eh, es la noción de agencia, es decir, que elegir implica hacerse responsable de los efectos de su elección. Es muy importante en la ciudad, en la sociedad y también mucho en la operación de la industria, porque no solamente nos obliga a conocer cuáles son los efectos de nuestros actos, sino a ser responsables de ellos. Así es de que la educación no garantiza libertad por sí misma, también construye la capacidad interna para ejercerla con responsabilidad. Entonces, bueno, sin personas formadas, la libertad se vuelve solamente pues, una improvisación o riesgo. Eh, es bien importante para mi investigación definir que la libertad para decidir es mucho más allá de simplemente tener factores de hacer lo que no queramos, sino tiene que ser eh, una responsabilidad sobre las consecuencias que tenemos. Y bueno, pues la integración de todo esto es de que las lecturas se unen en un punto esencial, que la educación es el espacio donde se articula la libertad con la responsabilidad. Dewey aporta la práctica de juicio y Nussbaum la profundidad humana del criterio de saber qué hacer con la información que tenemos y Zen de asumir las consecuencias. Juntas, disculpen, todas estas perspectivas permiten pensar en educación que no conduce a la obediencia ni mera competencia, sino a la conciencia. Y bueno, pues también como reflexión crítica es que no toda la educación transforma. Fracasan los modelos que moralizan sin experiencia, que imponen reglas sin exigencia y confunden identidad con ética. Funcionan en cambio los procesos que sí exigen a pensar, a decidir y responder por los efectos de la acción. La dificultad puede formar carácter y esto es importante. No es librar a las personas de dificultades, sino que entender que esas dificultades y al sobrepasarlas nos van a formar como personas. Y bueno, hacer un acompañamiento reflexivo se convierte también importante para que las personas en la educación debemos de sentirnos acompañadas, pero a la vez también libres de decidir, pero con responsabilidad sobre nuestros actos. Sí, pues la educación no es hacer la vida fácil, sino formar a personas capaces de enfrentar la vida con criterio. Algo en esta reflexión también me lleva a cuestionar algunos sistemas de educación como es en China, donde tienen a personas que embonan perfectamente en una sociedad productiva, pero posiblemente están faltos de una felicidad general por un balance en el que no pueden ser críticos de su gobierno y no pueden ser o elegir realmente lo que en su vida les puede generar mayores satisfacciones. Esto bajo un limitante de oportunidades por la gran cantidad de personas que buscan lo mismo. Entonces, la educación, si se vuelve a todas las personas críticas, dejaría de existir mano de obra capaz de generar un sistema económico, pero se está eliminando la oportunidad de que las personas también sean felices, de tal manera de que ahí entra un problema en el sistema en el cual existen sistemas enfocados a la productividad y requieren personas que sean capacitadas y educadas para embonar en esa sociedad productiva y cuando no es así son castigados. Por lo tanto, me parece un tema de reflexión importante
es qué tanto la sociedad está estructurada para que las personas puedan desarrollarse y tener una conciencia plena y pueda generar pues más eh, oportunidades sociales y que se vuelva una sociedad de aprendizaje y pues también económicamente adaptada para ello. Bueno, esa es mi reflexión. Soy Alejandro Manzano y hasta la próxima. Saludos.